Hola a todos, el día de hoy voy a resolver el tema de las derivadas, pero específicamente con el acápite de las derivadas parciales, ¿sí? Para ello vamos a resolver varios ejercicios. Tengo el siguiente ejemplo. Me dice derivar la función, esta es la función f de x, y de 3x al cuadrado más 2y al cuadrado. Ahora voy a calcular sus distintas variables, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo allá, dice hallar la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? De esta función que depende de dos variables. Recordemos que en la primera parte vimos que cuando tenga una suma, lo que debo de hacer es aplicar a cada término, ¿sí? Entonces ahora para hallar la f de x, para mí todo esto va a ser constante, ¿sí? Solamente la voy a tomar en cuenta esta, ¿sí? Entonces respecto de x esto va a ser el 2 baja, se multiplica por el 3 y voy a tener 6. Ahora x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es x nada más, ¿no? Por eso la derivada de f de x de esta función es 6x. Y a esta constante su derivada es 0. Ahora me dice hallar la derivada, la segunda derivada de f respecto de x. Entonces debo ir a la primera derivada, que es esta. Ahora derivar nuevamente respecto de x. Recordemos que la derivada de x es 1 y 6 por 1 es 6. De ahí tengo esta derivada. Ahora me dice hallar la derivada parcial de f de x, pero a la vez de y. Entonces debo buscar primero a esta, ¿sí? F de x y luego debo derivar respecto de y. Pero acá yo veo que no tengo la y, ¿sí? No tengo una función de y. Por lo tanto, esta la voy a tomar como constante. Por lo tanto, su derivada va a ser 0. ¿Sí? Por ello es 0. La siguiente me dice hallar la derivada parcial de f respecto de y. Y respecto de y, esta función, por lo tanto, para mí 3x al cuadrado ya no la voy a tomar en cuenta. Solamente esto, ¿sí? Esto lo voy a tomar en cuenta solamente como constante. Entonces tendría la derivada parcial de f respecto de y va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora solamente esto, la derivada de y a la cuarta es 4 baja, 4 por 2 es 8. En vez de y a la cuarta, ¿cuánto va a ser? 3, ¿verdad? 4 menos 1 se resta. Entonces ahí tengo yo la derivada. Ahora voy a hallar la segunda derivada de f respecto de y. Entonces debo buscar esta, que es la primera, y ahora debo derivarla. La derivo, entonces voy a obtener acá 3 baja por 8 es 24, y la derivada de y al cubo es y al cuadrado. Ya tengo el primer ejercicio resuelto. De igual forma en el segundo voy a tener f de x y me dice que es 3x al cuadrado más 4x más 2y al cubo. Entonces ahora vamos a hallar la derivada de f respecto de x. Les voy a decir cuáles voy a tomar en cuenta. Esta la puedo tomar en cuenta porque depende de x. Esta también, pero esta ya no, ¿sí? Ya no. Por lo tanto, esta la voy a tomar como constante nada más. Entonces de ello voy a derivar. La derivada de 3x al cuadrado es simplemente 2 baja, 2 por 3 es 6x, ¿no? La derivada de x es 1 por 4, 4. Ya tenemos resuelta esta. La derivada de una constante es 0. Ahora la derivada de f respecto de x, pero segunda me dice. Es decir, debo ir acá a la primera y ahora debo derivar nuevamente respecto de x. Tengo acá la derivada de 4 es 0, la derivada de x es 1, 1 por 6 es 6. Ahí ya tengo resuelta. Siguiente me dice la derivada parcial de f respecto de x, pero a la vez nuevamente voy a derivarla con respecto de y. Entonces debo ir acá, ¿sí? A esta y luego derivar respecto de y. Pero veo que acá no tiene nada de y acá tampoco la función no depende de y. Por lo tanto, todo lo voy a mantener como constante.
derivando respecto de y, entonces va a ser 0. La siguiente me dice derivada de la función f respecto de y. Entonces la derivada parcial, lo que voy a hacer es, a esta no lo voy a tomar en cuenta, a esta tampoco, porque ambas dependen de x, solamente a esta. Entonces va a bajar, ya tengo acá y al cubo, su derivada es 3y cuadrado. 3 por 2 es 6y cuadrado. Para el último caso me dice hallar la derivada de f respecto de y, pero segunda, ¿sí? Entonces su segunda derivada va a ser lo siguiente. Debo ir a buscar acá a la primera función, a la primera derivada, y de ahí nuevamente derivarla, ¿no? Entonces la derivada va a ser 6 por 2 es 12y. ¿Sí? Entonces esta es una notación, solamente acá eso hacerlo notar, ¿no? La derivada parcial de f respecto de y acá tengo, vean, f' de y. Entonces esto es equivalente, ¿no? De igual forma acá, f' de x, la derivada segunda de f respecto de x es f2' de xx, ¿no? Acá de igual forma la derivada parcial segunda de f, entonces va a ser igual a f2' de y. Finalmente esto, ¿no? Tengo acá la derivada parcial segunda de f de x respecto de y. Ahí ya tengo resuelto. Vamos a resolver nuevamente otro ejercicio. Me dice la función f de x es igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado más 5y. Entonces vamos a determinar su derivada. Previamente voy a identificar que me dice que para hallar la derivada parcial de f respecto de x, solamente la voy a tomar en cuenta esta, ¿sí? Porque esta y esta depende de y. Por lo tanto, no lo voy a tomar en cuenta. Es decir, solamente voy a tener la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora me dice la segunda derivada de f respecto de x. Entonces la derivada de esta, de 2x, nuevamente va a ser 2. Recordemos que la derivada de x es 1. Ahora me dice la derivada parcial de f respecto de x, pero ahora de y. Entonces voy a buscar esta, ahora voy a derivar respecto de y, pero acá identifico que no tiene la y. Por lo tanto, lo voy a tomar como constante. Por ello, la derivada de una constante es 0. Siguiente me dice la derivada de f respecto de y. Entonces, voy a buscar la función, identifico que esta no lo voy a tomar como constante y solamente lo voy a tener en cuenta estas dos. Por lo tanto, la derivada de y al cuadrado es 2y. 2y por 2 es 4y. Y la derivada de 5y es 5. Ahora la derivada segunda de y, voy a buscar la anterior, que es la primera derivada, y voy a derivar respecto de y. Entonces simplemente voy a tener la derivada de 5 es 0, la derivada de y es 1, 4 por 1 es 4. Y si les ha gustado el video, denle un like y paralelamente pueden suscribirse al canal, ¿sí? Entonces esperen el segundo video para continuar resolviendo derivadas parciales. Gracias.